Dicen que va a estallar la sociedad, pero somos nosotros los que elegimos entre el bien y el mal. Filosofía mística, loto blanco, mi ser, mi andar. Busco el autoconocimiento, iluminar mi caminar. Mi templo, el lápiz y el papel, el mantra que late al nacer. Agradezco cruzarme con la sabiduría del sensei. Dicen que el pueblo con desesperanza jura lealtad al mal. Por eso me mantengo firme como un samurái. Cuando observo con detenimiento a este mundo actual, entiendo que hay cosas que no se pueden callar. Sueña, ríe, despierta y... Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Claxo que durante este mes va a estar participando de las actividades que los grupos de trabajo estamos llevando adelante en función del mes de la mujer. Y en esta oportunidad nos encontramos para pensar y exponer y debatir y hacer circular la palabra en relación a cómo los movimientos de mujeres en sus distintos niveles de organización han utilizado las artes como instrumento, como medio, como plataforma, pero también desde su propio lenguaje para la transformación social. Y podemos ver, y no es redundante decirlo, a lo largo de la historia, cómo las mujeres han utilizado las prácticas artísticas para cuestionar desigualdades, denunciar violaciones, imaginar mundos posibles. Y cuando pensamos en este conversatorio que está compuesto por referentes, artistas e investigadoras relacionados a estos temas, como Alma Calderón de Chile, Andrea Forero Hurtado de Colombia y Cristina Ichar de México. Cuando lo pensamos con Martín, que es uno de los coordinadores del GT en Transiciones Justas, la idea era tratar de seguir expandiendo las redes afectivas, pero principalmente en este contexto regional que estamos viviendo, pero también mundial, seguir reforzando nuestras voces y seguir visibilizando nuestras formas de denunciar no solamente los derechos que son propios a nuestro género, sino también a esas causas que las mujeres tomamos como lucha, que son las causas de las infancias, las causas del ambientalismo, las causas de la no guerra, y podríamos seguir enunciando. Así que vamos a dejar que las compañeras puedan dialogar y compartir sus experiencias. Cristina, Andrea, Alma, no sé quiénes de ustedes quisieran empezar. Me Alma, gusta. podríamos Sí, sí, arrancar con vos si querés. te iba a decir eso para seguir el orden del flyer. Empezaría Alma Calderón López de la Universidad Católica del Maule de Chile. Alma, Bueno, antes que nada agradezco la invitación a este espacio, a este conversatorio. Primero decir que se dice de Chile, pero yo no soy chilena, soy mexicana radicada en Chile. Y también como que me gustaría un poco comenzar con un posicionamiento muy claro desde dónde voy a hablar. A mí me intersectan varias cosas, ¿no? Por un lado, primero decir que soy migrante. Migrante, tengo años, ¿no? Moviéndome desde México, luego me fui a Barcelona a vivir bastantes años, viví como 10 años y luego me vine aquí a Chile. En Chile tengo 5 años y en ese trayecto pues he desarrollado mi vida, digamos, musical, porque también he trabajado de la música, siempre me he iniciado con el tema de la música. Yo en México trabajé de la música, estudié en la Universidad de Veracruzana, ¿no? En los estudios
en el Centro de Estudios de Jazz, en los cursos preparatorios. También estuve trabajando y muy vinculada con la música bastantes años. Soy bajista, ¿no? Soy bajista, más que nada, pero también siempre he hecho como de manager. Y bueno, después en este trayecto también he estado colaborando con otros proyectos musicales en Barcelona, me han invitado colegas mm, con varios géneros, ¿no? Sobre todo del rock, pero a mí me interesa más la música de raíz negra. Entonces esto. Y luego aquí en Chile también he estado vinculándome medianamente con el sector cultura, pero eso ya más desde la cuestión activista, porque finalmente cuando llegué aquí a Chile, llegué vinculándome desde la investigación. Entonces aquí es donde lo ligo un poco, que bueno, yo hice mis estudios soy socióloga de formación por la Universidad de Guadalajara, pero luego me hice los estudios de máster y doctorado en estudios de género en la Universidad de Barcelona. Entonces, esto digamos como que lo vinculo de alguna manera entre mi experiencia cotidiana y mi experiencia investigativa a partir de una pregunta muy clave que es lo que me ha hecho viajar, ¿no? Durante todo este tiempo que ha sido, sobre todo yo como música, cuando me he encontrado en distintos escenarios, que generalmente era yo la única música o era muy difícil construir proyectos musicales con otras mujeres en la música. Entonces la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿y dónde están las mujeres en la música, no? Entonces, frente a esta pregunta, yo empecé a desarrollar una investigación, ¿no? Que sobre todo comenzó en Barcelona, en donde realicé un estudio sobre las mujeres en la música, que se llamaba justamente el mainstream, ¿no? Del sector musical en Barcelona, donde profundicé sobre las brechas de género, o sea, ¿qué pasaba? Finalmente, yo antes de esto yo tampoco tenía tan conceptualizado el tema de las brechas de género. Hay que decirlo que yo a partir de una curiosidad y esta curiosidad me llevó a descubrir un marco teórico, ¿no? Un marco que sobre todo se desarrolla dentro de los estudios de género, en donde autoras como Lucy Green, ¿no? Que es una de las pioneras, habla del patriarcado musical. Entonces aquí todo me empieza a hacer sentido, ¿no? ¿Qué es esto del patriarcado musical? A partir de aquí empiezo a entender y me gustó mucho su planteamiento porque ella hace como este análisis de alguna manera desde la dimensión de qué pasa con la historia de las mujeres en la música, qué pasa con las oportunidades laborales de las mujeres en la música y qué pasa con el acceso a la tecnología, ¿no? Cómo nos relacionan con la cuestión tecnológica en la música. Y eso me ha permitido desarrollar e indagar, hilar fino para descubrir otras autoras, ¿no? Digamos, canónicas, pero también autoras desde el mundo iberoamericano, ¿no? Y entonces aquí es donde lo conecto justamente a donde nos encontramos ahora, ¿no? Que después de haber hecho esta investigación en donde se descubre que las brechas de género finalmente se identifican desde un plano profesional, ¿no? Que tiene que ver con la falta de reconocimiento de las mujeres. Primero el reconocimiento, el que te reconozcan que tú eres una mujer bajista o que tienes una capacidad interpretativa como bajista, como compositora, como intérprete, pero también como productora, técnica de sonido, entre otras cosas. Y después, aquí yo seguí hilando fino, me di cuenta que también había otras cuestiones que tienen que ver con las violencias estructurales que se producen, ¿no? Sobre y detrás del escenario. Y esto tiene que ver con unos micromachismos, el mansplaining, ¿no? El gaslighting, entre otras, que también se producen, pero que no son tan visibles. Y aquí es donde también encontramos ¿qué hace la política cultural para resolver esto? Sobre todo en una ciudad como Barcelona tan avanzada que desde el 2007 viene promulgando la ley de igualdad de género y que, bueno, hay que decirlo que Cataluña tiene unos instrumentos muy, muy adelantados en este sentido. Sin embargo, las brechas siguen existiendo, aunque se dice que se han conseguido cosas y demás, las dificultades siguen existiendo, la falta de reconocimiento se sigue produciendo, la invisibilización histórica sigue existiendo pero, y bueno, en el medio de todo esto, aquí se produce algo curioso, ¿no? En el medio de todas estos hallazgos que yo estaba teniendo, ¿no? A partir de mi estudio, se produce un fenómeno llamado la pandemia. Entonces, aquí la pandemia nos lleva al aislamiento social, entre otras cosas,
Y claro, o sea, aquellas brechas que yo había identificado en el sector de la música en Barcelona y que ya estaban dando, digamos, orientando, ¿no?, a la discusión en cuanto a la política cultural, etcétera. Aquí la pregunta se reformula y es, ¿qué pasa con las mujeres en la música frente a estas transformaciones sociotécnicas, ¿no? O sea, y en un contexto de pandemia. En este sentido, justo coincide con el estallido social chileno, ¿no? En el 2019, previo, ¿no? En octubre del 2019. Y bueno, se entrecruza también mi vida personal, porque yo, mi compañero chileno, y al final fue aquella decisión de me quedo en Barcelona o me vengo para Chile, ¿no? Y también hay que decirlo que la investigación se ve atravesada por esta vida personal, ¿no? Que también nos define, ¿no? En el ámbito investigativo. Entonces, yo me vine para Chile y me encontré con este escenario, ¿no? O sea, al principio cuando yo iba a hacer la investigación en Barcelona con el tema de la pandemia, decía, ¿cómo puedo observar esto? ¿Qué brechas se producen, ¿no?, en esta nueva realidad? Con la cuestión sociotécnica, con la cuestión, la mediación tecnológica, quién tiene acceso a la tecnología, quién no, cómo se producen estas desigualdades o estas nuevas asimetrías con mujeres en la música, qué pasa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de muchas mujeres que no tienen ni siquiera aquella habitación propia, ¿no? Reivindicada por algunas feministas que siempre han sido muy, la habitación propia es muy importante, ¿no? Para poder crear, para poder escribir, para poder producir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entonces, frente a eso, cuando me vengo a Chile, yo me había planteado hacer un laboratorio, qué sé yo, pero me vengo a Chile y me encuentro con una realidad que camina por sí misma, con una narrativa que se cuenta por sí misma, ¿no? Es decir, aquí la narrativa, el pueblo chileno, aquella consigna del despertar chileno, ¿no? Como que hizo que emergiera el sector cultural, había estado como muy silenciado, había caído en aquello, como dicen, se silenció la historia, ¿no? Se silenció lo que estaba pasando con el sector cultural, la música, ¿no? Etcétera. Y a 30 años de ese silenciamiento, cuando se produce el estallido social del 2019, emergen, ¿no?, todas estas, ¿cómo decir?, organizaciones, la sociedad civil, ¿no?, que estaba molesta, que estaba conteniendo un enojo y que en el medio sobrevivía, ¿no? Y el tema de la cultura y la música, pues fueron factores muy determinantes que le dieron vida a este movimiento. A partir de aquí empezó el despertar chileno, empezaron a ocuparse las calles, las plazas, la gente empezó a organizarse y en el medio las mujeres empezaron, sobre todo las mujeres en la música, empezaron a tener un papel relevante en la agenda política que se estaba poniendo en discusión, ¿no?, frente a la formulación de una nueva constitución. Entonces, cuando yo vengo, y esto ya lo ligo con lo que viene después, mi tesis doctoral, que era lo que yo me estaba preguntando, ¿qué brechas se materializan con el tema de la música, con estos nuevos ensamblajes sociotécnicos frente a una realidad emergente que es llamada aislamiento social, el COVID, pandemia, como queramos, ¿no? Y aquí es donde mi tesis doctoral, me vine, estuve 4 años aquí haciéndola con el tema de las trabajadoras de la música en Chile, y me di cuenta que había un sector bastante activo, bastante socializado con las cuestiones tecnológicas. Hay que decir que estamos hablando de mujeres con una edad que comprenden entre los 20 y 30, 40 años, entonces ya socializadas tecnológicamente, ¿no? Las nómadas digitales y demás, que tuvieron esa capacidad de desplegarse, ¿no? De desplegar una infraestructura sociodigital y sociotécnica a través de las redes, ¿no? A través de aquellas redes hegemónicas de Meta, etcétera, pues fueron capaces de ocupar esos entornos virtuales y generar nuevas narrativas, ¿no? Estas narrativas que se aglutinaron a través de Chile despertó, más mujeres en la música, basta de brechas de género en la música, ¿no? Entonces, a partir de aquí, mi participación fue primero acercarme a esta red de mujeres y disidencias, ¿no? Disidencias heterogenéricas que también conformaban esta agrupación a nivel nacional. Y yo me acerqué desde un posicionamiento primero como trabajadora de la música. Y a partir de ahí hice observación durante
3 años, hice una etnografía digital, pero también etnografía presencial, en donde estuve participando en en los distintos espacios que organizó la Red de Trabajadoras de la Música y las distintas iniciativas que comportaba la conformación de un comité central, y luego tenían lo de curaduría Spotify, en donde se generó una lista, ¿no?, de las trabajadoras de la música con todos los proyectos independientes, pero también había acciones solidarias y de apoyo que tenían que ver con resolver, ¿no?, la situación de compañeras que quedaban en situación de riesgo frente a estas nuevas brechas de género. Entonces, a partir de aquí fue donde desarrollé el estudio y descubro que se da un salto bastante cualitativo, en el sentido de que estas compañeras, ¿no?, trabajadoras de la música, además del despliegue y la agencia que se generó a partir de la pandemia, ¿no?, como un hecho que determinó mucho esta organización en entorno online, también demostraron capacidad sociotécnica para generar innovación social, pero no solo social, sino innovación de base tecnológica, ¿no? Se crearon entornos virtuales a través de aquello de, ¿cómo le llaman?, el metaverso, ¿no?, en donde se crearon escenarios virtuales donde las mujeres y disidencias también ocuparon, ¿no?, los espacios, además de otras iniciativas que demostraron la capacidad, ¿no?, de agencia, la capacidad de innovación y la capacidad de hackear al sistema, ¿no?, y de despatriarcalizar las tecnologías. Entonces yo, como para ir cerrando un poco, concluyo que todavía existen estas brechas, todavía falta mucho por investigar, sobre todo frente a ahora lo que se viene, la inteligencia artificial y cómo viene afectando, ¿no?, al sector de la música, y cómo va transformando, ¿no?, las prácticas de las industrias creativas, y de qué manera pueden impactar positivo o negativamente, ¿no?, al trabajo de la cultura, ¿no? Sin embargo, yo creo que siempre la sociedad civil o la humanidad va más por delante, y las mujeres, que están cada vez más concienciadas y más han hecho más propia su historia, son capaces de reaccionar y de poder desplegar y generar iniciativas que seguro, ¿no?, van a ir más allá de que nos determinen, ¿no?, estas tecnologías hegemónicas. Es decir, ahora en donde nos encontramos es en un espacio en disputa, en donde se despatriarcaliza la música, a las industrias creativas, pero también a las tecnologías, y yo creo que por aquí estamos. Y aquí cierro. Gracias. Muchas gracias, Alma. Seguimos entonces con Andrea Forero Hurtado, de la Universidad Uniminuto de Dios de Colombia. Bueno, entonces iniciamos pues agradeciendo por la invitación. Siempre es bueno compartir, y en este caso pues con estos dos GT que han tenido esta iniciativa. Hoy voy a hablar acerca de teatro, del teatro colombiano, el teatro que he venido estudiando y analizando desde hace varios años ya, y pues que nos está mostrando precisamente cómo ha sido un espacio de grandes transformaciones sociales, políticas, culturales, y cómo las mujeres, que es lo que hoy nos está convocando en este encuentro, han sido fundamentales. Inicialmente, un poco en la misma lógica de lo que Alma contaba, como intérpretes, pero con el tiempo convirtiéndose más en creadoras, en gestoras, en lideresas de procesos escénicos, ampliando las preguntas, ampliando las temáticas, ampliando sus intervenciones, ampliando incluso los espacios. Entonces aparece acá la figura de activismo feminista, que es el que me interesa, digamos, profundizar en esta ocasión, y pues básicamente entendida como una práctica que es capaz de articular el arte y la acción política. En este caso, estas mujeres lo que hacen es unirse para visibilizar desigualdades, para cuestionar ese sistema patriarcal y para crear unos espacios de diálogos y de preguntas en la sociedad, pues que no suelen hacerse desde las iniciativas masculinas. Entonces, el cuerpo, la palabra y la ocupación del espacio público están presentes en estas obras de las que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre dos propuestas escénicas, una que se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, y otra que es una performance que se llama Vale la pena ser callejeras. Y las dos tienen en común, pues, que demuestran una vez más cómo el arte, y en este caso el teatro, se convierte en un dispositivo para la memoria, para la resistencia y para la denuncia. Pero hay otra cosa que me parece que es importante y que debemos hablar, que también atraviesa, digamos, esto que nos convoca hoy, que es el ser mujer.
y es las labores del cuidado. Entonces, lo que yo pretendo hacer en esta corta intervención es hablar también del arte feminista, pero desde la perspectiva de las labores del cuidado. ¿Qué son las labores del cuidado? Son todas aquellas actividades que se hacen para sostener la vida y el funcionamiento cotidiano de las personas, de las comunidades, de las organizaciones. Digamos que de eso casi no se habla. Entonces, fíjense que vamos a hablar de mujeres que están en escena, que son las que hacen parte de las 2 obras de teatro, pero también las mujeres que están fuera de escena y que hacen las labores del cuidado para que se dé eso. Pero además vamos a hablar también acerca de cómo las labores del cuidado también se dan en el convivio teatral, representado por la forma en la que se relacionan las mujeres entre sí en estas obras. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es contarles de Antígonas Tribunal de Mujeres. Antígonas Tribunal de Mujeres es una creación colectiva. Allí vamos a ver, estamos viendo allí algunas de las fotos, de las imágenes que nos permiten, digamos, más o menos entender de qué se trata. Es una creación colectiva de un teatro que se llama Tramaluna y está bajo la dirección de Carlos Satizábal. Eh, la idea fue reunir a un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado y con el acompañamiento artístico de Patricia Ariza, que es una de nuestros íconos del teatro, hacen un proceso de creación escénica con estas mujeres que son madres, hermanas y familiares de personas que han sido asesinadas o desaparecidas. Y estas personas que participan en la escena narran sus experiencias, es decir, es el teatro alimentado por experiencias reales de dolor y de conflicto. Y retomando pues el mito de Antígona, pero ya conectado con la realidad de este país. Es decir, en un país donde mujeres han tenido que salir a buscar a sus muertos, a reclamar justicia, a preservar la memoria de quienes no están, y que para hacer eso utilizan el canto, los testimonios, la poesía, acciones rituales, objetos, incluso objetos reales que en verdad hicieron o eran de pertenencia de estos jóvenes desaparecidos o asesinados en el marco del conflicto interno colombiano, que ustedes muy bien conocen, lleva más de 50 años. Entonces, digamos que aquí hay varias cosas que son interesantes. Uno, porque convierten el teatro en un tribunal simbólico. Acá entonces se va a la tragedia clásica de Sófocles y va a resignificar ese mito de Antígona, pero en este contexto. Es decir, aparecen mujeres que están luchando por nombrar y por dignificar a sus muertos, eh, en casos que muchas veces la justicia institucional no ha logrado resolver. Pero también hay otro elemento que es importante acá. Es una dimensión fundamental y es cómo el cuerpo femenino se convierte en un archivo de memoria donde se inscriben las experiencias de la pérdida y la resistencia. Y además ponen, digamos, en práctica las labores del cuidado como parte de la creación escénica, porque las mujeres que están participando en la obra no solamente están compartiendo su experiencia, compartiendo su testimonio, sino que acompañan emocionalmente a las otras, sostienen los procesos colectivos y construyen redes de apoyo. ¿Mm? Entonces, el teatro se convierte en esta ocasión en activista y en feminista desde el cuidado colectivo, desde el duelo compartido y desde la reconstrucción de los vínculos. Es decir, no es solamente un ejercicio de memoria, sino que es un ejercicio de sostenimiento de esa memoria. Entonces, esta es como, me parece que es una obra icónica que nos permite ver esto, pero quiero llevarlos ahora a otra obra y les quiero hablar de una obra que se llama Vale la pena ser callejeras. Vale la pena ser callejeras es una propuesta también de activismo feminista, es de teatro callejero. Es bien interesante porque es un colectivo de mujeres que han sido vinculadas a procesos de teatro comunitario y callejero de Bogotá. Entonces, son mujeres que no hacen parte de un solo grupo, sino que son mujeres que vienen de diferentes grupos de teatro, pero que se juntan para desarrollar esta obra. ¿Y qué hacen allí? Hacen escenas pues dramáticas, utilizan el canto, utilizan el humor se convierte también en un elemento importante para la dramaturgia y hacen unas acciones performáticas que les permita o les permite hablar sobre temas de los que es difícil hablar.
y sobre temas pues cotidianos. Esto como que el acoso callejero o los comentarios que las mujeres recibimos constantemente sobre nuestros cuerpos o sobre normas sociales que históricamente han condicionado las mujeres, la forma en la que las mujeres habitamos la ciudad. ¿Listo? ¿Qué es interesante y por qué lo traigo acá? Me parece que hoy apenas estamos haciendo un brochazo porque obviamente sobre todo esto habría mucho más de qué hablar, pero me parece que es interesante en la medida en que la calle, que es un escenario político por excelencia, pero en el cual no se utiliza para hacer dramaturgia y mucho menos con carácter político, ellas lo llevan a lo político. De hecho, alguna de ellas me contaba que cuando le pusieron el nombre Vale la pena ser callejeras, lo hicieron también como una provocación, porque pues el ser callejera también, cómo es visto desde la sociedad, ¿no? ¿A quién se le dice una callejera? Y en este caso, estas callejeras son teatreras, son mujeres de teatro, que no tienen vergüenza, ni al contrario, se enorgullecen de ocupar el espacio público, esta vez con teatro. Cuestionan sobre los derechos de transitar la ciudad, los derechos, las libertades que tenemos las mujeres y cómo históricamente hemos sido vigiladas y cómo hemos sido juzgadas. Entonces, me parece que esta también digamos que vale la pena hacer esta conmemoración hoy a partir de una hora como esta, porque además el humor es importante y ahí también hay un elemento que nosotros las mujeres solemos usar y es la ironía, las situaciones cotidianas, cómo las convertimos también en risa y cómo a partir de la risa reflexionamos sobre estas prácticas que están a veces naturalizadas, ¿m? Y de las que pues nosotras estamos en medio y realmente pues tenemos que convivir con ellas. Entonces, vale la pena ser callejeras, también busca interpelar directamente a los espectadores. ¿Por qué? Porque está en cualquier espacio, en cualquier esquina, en cualquier plaza de Bogotá. Les cuesta mucho reunirse para hacer la obra porque todas las agendas se cruzan, pero lo hacen y lo hacen porque consideran que es importante no perder el vínculo. Y volvemos otra vez a las redes de cuidado, listo. Y esas redes de cuidado pues se dan acá en Vale la Pena Ser Callejeras porque se protegen, se sostienen colectivamente en estos espacios que son hostiles. Ya para ir cerrando, entonces debo decir que la participación de las mujeres en el teatro colombiano ha sido constante y cada vez va teniendo, digamos, más protagonismo, no solamente desde el interpretar, como decía al principio, que las mujeres hemos pasado de ser principalmente intérpretes a convertirnos en creadoras, en directoras, en dramaturgas, que hemos trabajado el teatro desde una perspectiva feminista porque ha ampliado por lo menos las preguntas que el teatro le hace a la sociedad y ha impulsado nuevas formas de creación colectiva. Y que el espacio teatral es un espacio de reconocimiento de las labores del cuidado, es decir, cómo las mujeres sostenemos procesos artísticos mientras asumimos otras muchas responsabilidades de carácter familiar, comunitario, roles de mediación, acompañamiento emocional, organización dentro de los grupos teatrales, etcétera. Entonces, cómo las mujeres en el teatro hemos impulsado unas formas más colaborativas, más horizontales, que nos hemos ganado un puesto, que nos lo ha tocado ganar a pulso y que seguimos construyendo y viendo en el teatro un espacio de encuentro y de construcción comunitaria interesante. Entonces, quiero terminar diciendo que el cuidado es una práctica política y artística que nosotras no solamente hacemos por fuera de la escena, sino que la hacemos adentro de la escena. Y que de eso, en mi concepto, es de lo que se trata el teatro feminista. Es un teatro que no solamente produce obras, sino que construye redes de apoyo, formas de memoria compartida y comunidad. El arte, entonces, desde el punto de vista feminista, puede ser pensado como una forma de justicia, de resistencia y de reconstrucción del futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces con Cristina Ijar de México. Cristina. Hola, hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. No sé si me veo. Eh, Estar aquí, agradezco mucho la invitación para hacer un breve conversatorio urgente
necesarios sobre los males compartidos, las violencias y sobre todo sobre las luchas y resistencias que hemos desarrollado a lo largo de toda la historia. Difícil hablar del Día Internacional de la Mujer frente a 171 niñas iraníes masacradas. Difícil hablar, pensar en la posibilidad de que se trate, como se ha dicho, de una limpieza de futuras madres, de una limpieza de úteros étnica, genocida, y difícil hablar desde México, que aunque no tiene las características, por lo menos de ahorita de Argentina o de Ecuador o de estos países sometidos a gobiernos terribles, pues sí tenemos una deuda pendiente con un chorro de luchas y resistencias y en particular con las de las mujeres. Solo tenemos en 7 años aquí en México cerca de 20,000 mujeres desaparecidas. Eh, el feminicidio fue tipificado en el Código Penal apenas en 2012. Ha habido el año pasado 121 feminicidios así catalogados, 134 de ellos de niñas y adolescentes. Solo en enero pasado de este año hubo más de 400 homicidios dolosos y feminicidios. Solo en 2020, 19 buscadoras de sus desaparecidas y desaparecidos han sido asesinadas. En fin, como ven, pues es difícil hablar de estos temas sin hacer referencia a datos, a cifras, a cosas concretas que no se quedan ahí, sino que son vidas suspendidas, expoliadas, robadas, no solo a ellas, sino a toda la sociedad. Evidentemente, pues son muchos factores y muchos actores los que participan de esto. En el caso mexicano, ya no es solo el Estado, pues en represión política, como lo fue en los 60s, en los 70s, sino bueno, ahora con el empoderamiento del crimen organizado, pues esto ha dado lugar a cosas terribles. Sin embargo, el Estado es responsable, tanto sea por comisión como por omisión. Por eso seguimos señalándolo y exigiendo memoria, verdad y justicia. Los feminismos en plural, porque no es uno solo, pues es un movimiento complejo que no es homogéneo, es decir, conviven feministas, separatistas, la misandria, la transfobia, en fin, hay muchas cosas que habría que también ir revisando dentro del movimiento feminista para entender, bueno, y asumir una posición dentro de ella. En particular, yo suscribo, por ejemplo, a autoras como Silvia Federici, que habla y acusa, bueno, la parte sistémica, patriarcal, la parte anticapitalista de este movimiento, sumado, por ejemplo, también con Donna Haraway, que habla de la necesidad de la supervivencia colaborativa, de la generación de redes de parentesco, no solo entre la humanidad, sino también con las especies, con el entorno natural. En México, por ejemplo, tenemos una autora muy joven que se llama Dalia de la Cerda, que justo hace referencia a lo que Alma mencionó de la habitación propia de Virginia Woolf. Y Dalia dice, no, no es la habitación propia. Ella escribe un libro que se llama Desde los Zulos, que son estos lugares oscuros y pequeños donde mantienen secuestrados, donde ocultan sujetos de violencias, para hablar de un feminismo y apuntar hacia un feminismo periférico, marginal, distinto al blanco urbano clasista que también existe, ¿no? Entonces me parece necesario apuntar todas estas cuestiones porque, bueno, evidentemente no es solo los problemas de género eh, derivados de la condición de ser mujer, sino además de clase, de raza, en fin. Entonces, bueno, desde ahí posicionada, hay que reconocer también los logros históricos. En México, por lo menos aún insuficientes, hay al menos 5 leyes ya con nombres femeninos de las mujeres que los han personificado. eh, con esta perspectiva de género. Es una lucha diaria contra la impunidad y contra estos poderes múltiples ejercedores de la violencia.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver con nuestro tema? Bueno, que buena parte de la batalla se genera a nivel de percepción. De ahí la necesidad de visibilización de otros lenguajes, no solo del grito, no solo de la denuncia, sino hacer uso de todos los recursos para denunciar un estado de cosas. De ahí los nombres, los retratos, los testimonios variados que escuchamos todo el tiempo y que nos hacen ejercer nuestro derecho a la memoria y al espacio público, por lo menos. Es decir, hemos tomado la palabra ya desde hace varias décadas, lo cual es muy importante desde el lugar de enunciación que asumimos. En primer lugar, como mujeres. Esto, por supuesto, tiene una dimensión estético-política y una dimensión afectiva, como lo señalaba Andrea, sumamente relevante. Eh, Esto también ha generado en las nuevas generaciones una pedagogía feminista muy valiosa que ha rebasado la categoría de asumirnos solamente como víctimas que padecen una situación para confrontar esa situación y modificar este estado de cosas que nos agravia. De ahí, bueno, la cantidad de espacios generados con cobijo comunitario, de las ritualidades instauradas y de la potencia de los cuerpos aliados. Voy a compartir rápidamente un PowerPoint para ir comentando. Ay, perdón. esperen. Bueno, esto de las compas en lucha es importante porque, bueno, también hay que distinguir frente las compañeras de las mujeres en general, porque también, bueno, el mujerismo es una postura, pues, que nos ha hecho mucho daño a quienes somos feministas y compañeras. Bueno, las luchas históricas son de todos conocidas, bueno, desde la Comuna de París, la participación en las guerras, los cuidados, la defensa, las conquistas laborales que tenemos. Y bueno, en México en particular, desde los setentas, por ejemplo, en esta dimensión política, el Comité Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra, con otras 84 mujeres, que en 1978 se instalaron en huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, hasta lograr la amnistía de 1.500 presos políticos, a la par de buscar a sus asesinadas y a sus desaparecidas. Estas imágenes que ven son manifestaciones estético-políticas de las luchas de las mujeres. Esta es una manta de las costureras que se vieron obligadas a organizarse tras el sismo de 1985, en donde murieron miles de sus compañeras y en donde los patrones, bueno, sacaban las máquinas antes que a ellas. Evidentemente el zapatismo pues dio un aire limpio a todo esto con la Ley Revolucionaria de las Mujeres, lanzada desde 1994, una de las leyes revolucionarias que se mantuvo aun cuando se paró la guerra y que, bueno, indica la participación de las mujeres indígenas tradicionalmente humilladas y maltratadas y demás. Y bueno, esto ha sido un ejemplo para todo el movimiento indígena organizado en México y de ahí la necesidad de representarlas, de significar todas estas luchas de las mujeres en estos procesos. La comunidad otomí, que ha sido ejemplar, ¿no? En México, agrupadas en el Congreso Nacional Indígena, igual que las mujeres mazatecas, que por ejemplo acaban de lograr un triunfo por sus presos políticos, a la par que defienden el río de su comunidad en Oaxaca. La toma de espacios, ¿no? Esto antes era la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión de Derechos Humanos, y ahora es la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con la comunidad otomí al frente. Son muy valientes compañeras que han estado luchando toda la vida. Bueno, y los referentes históricos indispensables que tenemos todas, que tenemos todos, las madres en lucha en Argentina, en México, estas son las de Ayotzinapa,
y bueno, la generación a partir de ellas de comunidades afectivas, político-afectivas, con nuestros propios símbolos, con nuestra propia generación de encuentros y lugares de encuentro y resistencia. Todo esto tiene que ver evidentemente con la toma de la palabra que hemos hecho. Las madres buscadoras ahora en México son el símbolo más potente que tenemos porque están en todos lados. Es decir, hay cientos de colectivos, colectivas, grupos en lucha, ¿no? La Antimonumenta, que fue instalada dentro de la ruta de la memoria, de quienes saben en México tenemos una ruta de la memoria en el centro histórico, y la Antimonumenta se instaló en 2019 contra los feminicidios, contra las violencias por las mujeres, ¿no? Ahí permanece frente al Palacio de Bellas Artes. Es un sitio que ha dado lugar también a muchas controversias dentro de este movimiento complejo que tiene sus pleitos, que tiene sus diferencias, que hay posiciones sumamente encontradas. Sin embargo, bueno, la alerta está prendido. Ahí está la Antimonumenta, que bueno, también da lugar a que se realicen acciones memorables en ella, ¿no? Se ha instalado, ha sido replicada en varias ciudades de México, lo cual nos parece muy importante porque, bueno, es un símbolo muy distinguible y ha sido, bueno, replicada pues en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Quintana Roo, en Chiapas. Unas permanecen, otras no. Esta, bueno, fue una de las acciones que a mí me gusta mucho reivindicar, no solo como acción de lucha. Esta era la glorieta de Colón. Tenía Cristóbal Colón arriba, sobre Paseo de la Reforma. Y en 2021, cuando se empieza a tirar todos los monumentos en el mundo, bastó lanzar una campaña gráfica en redes que decía lo vamos a derribar para que el gobierno de la Ciudad de México lo retirara una semana antes de que lo tiráramos. Y esa fue la oportunidad de las mujeres, y ahí está la diferencia de las mujeres que luchan, es decir, no solo las mujeres, ¿no? Creo que hay que calificar. Entonces, esa es la glorieta de las mujeres que luchan. La figura que está hasta arriba, que son los aretes que yo traigo también, es la Antimonumenta Justicia, es una silueta morada que fue instalada por las compañeras. Se ha vuelto un espacio, pues, de encuentro, de reunión que ha dado, todas las tienen su lugar, las buscadoras, las periodistas, las afromexicanas, las víctimas, las sobrevivientes, las desplazadas, las familiares, las artistas, las periodistas. Entonces, las vallas que se utilizaron, igual que se hizo en Palacio Nacional, pues han sido usadas para poner los nombres, la reivindicación histórica de estas compañeras, porque sabemos que, bueno, el testimonio y la historia particular de cada una de ellas requiere del reconocimiento social para impedir el silencio y el olvido en todas estas historias. Entonces, bueno, se realizan un chorro de actividades, se hacen esta que es una acción emblemática desde los 70, que es un tendedero de la denuncia, que abundan, ¿no? Que niñas y niños víctimas de todo esto, y distintos proyectos artísticos que van dando su lugar a estas compañeras. Alicia de los Ríos, guerrillera, desaparecida desde los años 70, como en Huellas de la Memoria. Las madres buscadoras que dejan, que se constituyen como sujetos políticos a partir de una tragedia, de un acontecimiento que marcó sus vidas. Bueno, aquí en la pandemia realizando estos cubrebocas para no dejar de gritar y no dejar de hablar. Entonces, bueno, las colectivas de bordadoras a lo largo no solo de México, sino de América Latina, que han erigido una labor tradicionalmente femenina, reivindicando esta capacidad que tenemos de hacer bien y detalladamente las cosas para ponerla en función de luchas concretas, ¿no? Y no solo de las mujeres, sino que es esa otra, ¿no? Estos feminismos que entienden que la lucha no es solo de nosotras, sino que tenemos que sumar con otras luchas,
con otros compañeros, con otras compañeras. La lucha por la tierra, bueno, fundamental. Eh, y bueno, estas son algunas muestras de arpilleras, herencia de, de Chile, ¿no? Aquí, bueno, a lo que no debemos acostumbrarnos son los murales, las campañas gráficas, los volantes que inundan por lo menos el panorama mexicano. Esta es una iniciativa de muralismo comunitario. Se solicita la barda a alguna persona. Viviana, que es esta muchacha, fue desaparecida justo ahí a la salida del Metro Ermita. Entonces se hace el mural ahí. Aquí Pamela fue desaparecida en el Ajusco. Se hizo en Tlalpan en la entrada de la delegación. Entonces, bueno, este es el uso de todos los recursos y de todas las formas de lucha para evidenciar una situación grave y que importa. Las intervenciones, bueno, son de todo tipo, unas permanecen, otras no, unas pueden ser efímeras, pero con que se tome la foto, bueno, pues ya hay una garantía de circulación. Aquí es la pintura de los nombres de víctimas de violencias en el Zócalo de la Ciudad de México. Importante decir sus nombres, sus historias, la reivindicación de sus casos y, por supuesto, seguir alimentando las exigencias por memoria, verdad y justicia. Entonces, bueno, yo quería mostrarles esto. Esto es únicamente en la Ciudad de México, de las intervenciones que han realizado las colectivas cada, cada año y en todo momento, para no olvidar y no perdonar los agravios a las que somos sometidas todos los días, ¿no? Eh, el renombramiento de calles, este, y esto, bueno, como decía Andrea, bueno, son mujeres cuidando a otras mujeres, aunque no estén entre nosotras. Pero bueno, aquí quedarán, aquí están las normalistas, las mujeres en las marchas por sus compañeros desaparecidos, la importancia de los contingentes de poner el cuerpo. em, Esta, bueno, fue una frase muy famosa que se hizo durante la toma esta del Ocupa en Cuba, de la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, la anterior era del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que tomó la comunidad de Otomí. Y bueno, estas campañas gráficas, que esta fue compartida en Argentina, se hizo también esto de las colectivas de mujeres en resistencia, Vivas Nos Queremos. Y bueno, se trata de señalizar, de inundar el espacio público con todas estas signos y símbolos que contribuyen a esta pedagogía feminista que no solo afecta a las mujeres, sino que pues educa, ¿no? A toda la sociedad, a las infancias, a los niños, a los jóvenes. Y lastimosamente, pues esto, como decía una compañera, es una maratón. Solo la semana pasada, dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos fueron secuestradas y asesinadas por tipejos que lo hacen porque pueden. Y bueno, quienes están protestando por ellas y saliendo a las calles han sido amenazados, con la advertencia de que si siguen protestando, una mujer de cada facultad va a desaparecer. Entonces, ese es el nivel de, de violencias que se enfrentan y de ahí pues la necesidad de continuar en en esta lucha eterna con las madres. Esta es doña Berta, una madre de uno de los normalistas de Ayotzinapa asesinados, las mujeres históricas como doña Fili en la lucha por el agua y el territorio, enfrentando ahí en primera línea todo esto. Y bueno, pues eso sería mi participación. Bueno, solo señalizar de esto, de que pues es una maratón y que la lucha sigue, queridas compañeras, y muy agradecida de poder haber presentado esto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a dar pie a las preguntas. Vamos a hacer Sí, dos. Sí, Nati.
No, no, quería agradecer y de alguna manera, ¿no es cierto? Cada una de ustedes desde distintos países y desde distintos lenguajes lo que está manifestando y expresando es la historia de la lucha por un nuevo humanismo, ¿no es cierto? Eh, y que hoy está en riesgo, ¿no? Entonces, con más razón, como decía Cristina, es muy difícil hablar sobre este tema teniendo los bombardeos en Irán y ni que hablar de nuestra situación regional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más que nunca estos espacios son bienvenidos, pero más allá de las luchas, es interesante ver, y ahí te dejo, Martín, eh, cómo esto se visibiliza y se expone en la calle, ¿no? No está al margen. Tanto las muestras que nos compartiste, Cris, o Andrea, ¿no es cierto?, con su teatro callejero, y también con la música que no tiene espacio, sino que pulula, ¿no?, por el aire. Digo, eso está, hay un clima que se vive donde estamos presentes, ¿no? Y eso es muy bueno para rescatarlo, ¿no? Por más que tengamos que seguir y cada vez más, pero no estamos al margen. Martín, ¿qué ibas a decir? Te Sí, interrumpí. no, 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 coincido completamente. Yo me anoté muchas cositas así como para arrancar y encontré como un hilo conductor el tema de ocupar los espacios, ya sea los espacios de la calle o también los espacios digitales, ¿sí? Que comentó Alma con su investigación. El tema del grito y del símbolo, de ocupar gritando y no solamente gritando con la voz, sino con los símbolos. Em, hay como un hilo conductor en las tres exposiciones que la verdad quedé impactado, pero me gustaría arrancar por casa. O sea, nosotros estamos en el contexto, en un contexto universitario, son instituciones universitarias las que organizan este conversatorio. Entonces me gustaría preguntarle a las tres ¿en qué medida ustedes están viendo que esto que se relata del el teatro en la calle, las intervenciones visuales, la música, en qué medida esa brecha se achicó o no en las universidades? Me gustaría esa opinión. Ya vamos a arrancar por la autocrítica, ¿sí? Más allá de los distintos aspectos de las distintas universidades en toda la región, pero la opinión de cada una de ustedes de en qué medida esa brecha de la que estamos viendo y hablando se achicó o no en las universidades o en las instituciones universitarias y cuánto falta. No sé quién quiere tomar la posta para arrancar. Dale, Cristina, por favor. Bueno, yo creo que cuando decimos todas las formas de lucha, eso incluye no solo lo digital y las calles, sino también los espacios que habitualmente ocupamos, los espacios académicos, el salón de clase, la discusión con las amigas, los grupos a los que pertenecemos. Entonces, yo creo que sí, estas manifestaciones que se han dado a lo largo de la lucha feminista, pues han marcado y han definido a muchas estudiantes, a muchos espacios. Yo creo que no hay universidad ni espacio de formación universitaria que no tenga una colectiva en lucha, que no ocupe sus lugares cuando es necesario. Lamentablemente, pues sí, esto, como lo decía, es una maratón y la educación que tendríamos que tener no solo las mujeres, sino sobre todo también los hombres, ¿no? Eh, pues no hay los suficientes espacios de discusión. Es decir, por ejemplo, las mujeres están eternamente organizadas, promoviendo, generando grupos de apoyo, ejerciendo la resiliencia con consecuencias, saliendo a la calle y demás. Y pues creo que no es en la misma medida dentro de los colectivos de hombres, de compañeros que debieran estar también discutiendo todas estas cuestiones. Pero creo que se han ganado muchos espacios y bueno, lamentablemente la cruda realidad, como lo comentaba de la Universidad del Estado de Morelos, pues obliga a seguir en el punto y a radicalizar pues todas estas luchas y resistencias para que no sea motivo solo de un día de conmemoración,
de las luchas históricas, sino una labor constante. Creo que las infancias tienen, yo estoy sumamente esperanzada en que crecerán de otro modo, por lo menos las que tienen acceso a la educación. Sin embargo, pues seguimos viendo que hay muchos lugares, en esto que distinguía de los feminismos, pues sí, hay de estos periferias y comunidades marginadas que pues en lo que menos piensan es en la lucha feminista, ¿no? Sino en la sobrevivencia cotidiana. De ahí el carácter antisistémico y anticapitalista de esta lucha, porque de otro modo, pues nos vamos a tardar por lo menos el doble. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna otra que quiera responder, opinar, ampliar? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Martín, si algo ha tenido esta lucha de nosotras las mujeres por ganarnos es la persistencia, y esa persistencia se debe a que de todas maneras estamos en contextos que son absolutamente resistentes al cambio y a los cambios culturales. Eso hace que constantemente tengamos que estar en esa disputa simbólica y cotidiana para tratar de ganarnos los espacios. Se dice ganarnos, aunque suena muy feo ganarnos, como si no nos los mereciéramos, ¿no? Pero en realidad sí es una lucha por tratar de entrar. Hay una cosa importante, mira, si yo me pongo a pensar en el ejercicio de las mujeres, cuál es digamos, la presencia que tenemos en la universidad, en los espacios universitarios, si bien es cierto, ha crecido, sigue siendo las universidades dirigidas en su mayoría por hombres, ¿sí? Las mujeres estamos otra vez puestas en el espacio como si lo nuestro fuera ser. Ustedes son las que enseñan y nosotros somos los que administramos, ¿no? Entonces se nos vuelve a catalogar, persisten estas violencias patriarcales, persiste el acoso, no solamente de nuestros compañeros hacia nosotras, sino hasta hacia nuestras estudiantes. Estamos constantemente también, las mujeres, sobre todo las más grandes, en estas redes de apoyo hacia nuestras estudiantes que también a veces se ven inmersas en relaciones de poder que son muy fuertes y que hacen también, pues que también las van a afectar a ellas. Entonces, fíjate que es una constante que en las universidades colombianas, por ejemplo, hayan denuncias de acoso, hayan casos de acoso que a veces se visibilizan, pero en muy poca cantidad. O sea, a veces es simplemente la estudiante que le cuenta a uno lo que está pasando, pero a veces por más de que ponga en conocimiento a las entidades, a las instituciones, ellas no hacen nada, ¿sí? Entonces, allí hay una cosa, eso significa que es necesario seguir trabajando en unas políticas de bienestar y de protección para las mujeres en estas instituciones también. Eh, Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hacer protocolos de violencia de género o protocolos o redes de apoyo, se nos mira como ahí ya empezaron las locas a hablar, ¿no? Otra vez estas locas, ay, ese tema es un tema que ya debería ser olvidado, este tema no es un tema tan importante. Y claro, no es importante, pues precisamente porque culturalmente se ha normalizado este tipo de acoso y este tipo de relaciones jerárquicas. Y por el otro lado, una lucha constante. Yo cuento con una clase que se llama Laboratorio de Cuerpos, Subjetividades y Diversidades. Esa es una de las clases que yo pues tengo el honor de impartir en comunicación social en mi universidad, Un Minuto. Y una de las cosas con la que nos tenemos que enfrentar constantemente con los estudiantes, y es sobre todo con los estudiantes hombres, es pues que sienten que el feminismo es un tema contra ellos, ¿no? Es como que nos quieren hacer daño, nos quieren tildar como si todos fuéramos malos, etcétera. Y entonces pues nos toca pararnos desde la explicación de cómo el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a los mismos hombres. Cómo construyen ellos unos roles que son muy rígidos, que no les permiten ser o expresarse, cómo tienen que reprimir sus sentimientos, cómo tienen que ellos posicionarse como si fueran más fuertes, como si no les doliera, etcétera. Pero también cómo el patriarcado genera estas distinciones entre unos hombres que son los más fuertes, ¿no?
y otros hombres que son los más débiles. O sea, el mismo patriarcado feminiza a algunos hombres porque no cuentan con unos cuerpos que les permita de pronto pues pararse como se supone que tendría que ser o como lo dice el statu quo, ¿sí? Entonces ahí también es otro tema que pues viene a la discusión que es mucho más amplia, pero vemos, por ejemplo, que una cifra muy alta que hay es de suicidios de hombres. La mayor parte de los hombres, de los suicidios son por parte de hombres porque los hombres no hablan de lo que sienten. Entonces ahí está el patriarcado. Y por otro lado, recojo también algo que decía Cristina, que lo hemos nombrado todas de alguna manera, pero que Cristina también lo nombró y me gusta también pensarlo así, es sobre la interseccionalidad. Es decir, entender que no solamente somos mujeres, sino que somos mujeres latinoamericanas, con unos cuerpos que tienen unas particularidades, con un color que tiene unas particularidades. Además, estamos atravesadas por no solo la raza, el género, sino también la clase, ¿no? ¿A qué clase pertenecemos? ¿De qué manera hemos podido alcanzar ciertos niveles, etcétera? Entonces creo que hay mucho que trabajar, hay que hacer formación, formación entre nosotras las mujeres, formación entre las mujeres más jóvenes, para que ellas también aprendan a construir sus propias redes de protección y apoyo, y formación con los hombres y con los hombres jóvenes, porque por el otro lado estamos en esa lucha constante como lo que el presidente de ustedes llama la batalla cultural, ¿cierto? Que es un término que viene por allá de la sociología del siglo XIX, y es cómo se construyen unos sentidos, y entonces cómo estamos en esa pugna por los sentidos de lo que es ser mujer, ser hombre, estar en un contexto o en otro, etc. Muchas gracias, Andrea. Alma. Bueno, muchas gracias por compartir, ¿no? Todos los trabajos, las investigaciones y también sus apreciaciones. En el caso chileno sí que el tema de los feminismos, ¿no? En el sur de este lado, ¿no? De la cordillera, sí que ha impactado y eso tiene que ver, por ejemplo, desde que el movimiento feminista estudiantil del 2016, el llamado Pingüina, las pingüinas y tal, denunciaron casos de acoso dentro de las universidades. Y de alguna manera esta realidad, ¿no? Este movimiento se impactó de tal forma que a día de hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología implementó un instrumento que se llama INES Género, Innovación en Ciencia y Género, para medir las brechas de género y la productividad científica. Y aquí le ha inyectado mucho recurso desde el 2021-22. Se generó una política institucional a nivel nacional en el que se destina mucho dinero, ¿no? Para implementar medidas afirmativas, dicho así, ¿no? Para reducir las brechas de género y la productividad científica. Y a mí me toca coordinar dentro de la universidad un proyecto de esta envergadura, es un proyecto basal, ¿no? Y que hay que darle su mérito, ¿no? De dónde viene y es gracias a este movimiento estudiantil feminista de aquel entonces. ¿Y qué hace este instrumento básicamente? Pues es implementar, ¿no? Acciones para que haya más mujeres en la ciencia, más mujeres liderando proyectos de transferencia tecnológica, más mujeres liderando proyectos competitivos a nivel nacional. Y en este marco, justamente hace poco se realizó un diagnóstico institucional en donde una de las dimensiones más problemáticas es la carga, ¿no? La carga académica. Y aquí lo que se observó es cómo afecta, ¿no? Desde la categoría de género como categoría analítica, cómo afecta a académicos y cómo afecta a académicas. Y te das cuenta que, o sea, los números hablan por sí mismos y aquí se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo en donde se observa que justamente quienes son más directores, quienes son más vicerrectores o rectores son hombres y no mujeres. Entonces ya aquí tenemos un problema porque quien está tomando decisiones estratégicas y políticas dentro de las universidades son hombres y no son hombres nuestros pares masculinos cualquiera, sino que es el hombre hegemónico, académico, blanco, hetero, ¿no? Entonces también así, si lo miramos desde esa perspectiva, evidentemente por más que haya unos resultados, por más que se muestren los números,
nosotros de alguna manera cuesta, ¿no? O sea, transformar esa cultura universitaria porque nos estamos enfrentando justamente a esa visión patriarcal que sigue dominando las universidades, que sigue tomando decisiones y de alguna manera pues cuesta transformar, nos encontramos con esas resistencias, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro lado también lo que se plantea, ¿no? Dentro de las académicas organizadas o profesoras, el cuerpo docente, mujeres básicamente, son que si se plantean metodologías distintas de análisis, si se plantea una nueva forma de construir conocimientos, si se plantean nuevas epistemologías, también hay ahí resistencias, hay una resistencia ideológica, hay una resistencia organizacional que no acaba por reconocer las propuestas hechas por investigadoras que también tienen un currículum competitivo, pero se encuentran con estas resistencias. Entonces, no es solamente observar el dato y observar lo que dan los diagnósticos o los informes, sino también las resistencias a nivel ideológico que permean todas las universidades. Y eso todavía, si hilamos fino y observamos hacia nivel cada uno de los casos, por ejemplo, de las universidades, te das cuenta que todas tenemos la misma problemática. Por ejemplo, aquí se hace un encuentro, bueno, se hacen encuentros periódicos a nivel nacional de distintas universidades que se llama la Red Inés Género y participan 35 universidades. Y todas coinciden en que existe el mismo problema, o sea, el problema es el mismo, ¿no? Estas estructuras jerárquicas, inamovibles, estáticas, resistencias con académicos, con cargos de liderazgo en donde no alcanzan a llegar porque no es posible, ¿no? o no sé, hay muchas resistencias. Y la cuestión epistemológica, que no se acaban de reconocer las epistemologías feministas, estudios de género, la interseccionalidad, todo esto que se está planteando dentro del marco de los feminismos no acaba de ser reconocido, porque lo que vale es la ciencia dura, ¿no? El método científico riguroso y no cabe la autobiografía, la autoetnografía, el conocimiento situado. Esto sigue siendo cuestionado dentro de las universidades. Y eso es, yo creo que en el punto, en el caso chileno, en donde nos encontramos ahora, ¿no? Cómo cambiamos nuestra visión a nivel, digamos, más, ¿cómo decir?, cultural, ¿no? Esta cultura universitaria que sigue siendo muy hegemónica, muy patriarcal. Y por otro lado, también cómo salimos de la universidad para vincularnos con el medio, con la sociedad civil, con los movimientos. O sea, tampoco se acaba de romper esta barrera entre universidad y sociedad civil, como que todavía no acaba de darse este diálogo o cuesta porque existe esa mentalidad así, jerárquica, ¿no? Y clasista de que la universidad, yo soy el académico y no te vinculas, ¿no? Con la sociedad civil. Entonces, ahí hay una cuestión también que todavía nos vemos en ese desafío. Y también otra cosa que ya para cerrar es el tema de la ciencia, cómo construimos ciencia, ya no tanto desde una lógica de, yo soy de ciencias sociales, tú eres de ingeniería, tú eres de matemáticas, sino que la realidad que hoy nos exige, la realidad es discutir, poner en discusión todas esas metodologías, un conocimiento situado, interdisciplinar, transdisciplinar, en donde todos los saberes se validen y se pongan en diálogo para construir soluciones y para retribuir a la sociedad civil que finalmente, o a la sociedad en general, ¿no? Que es la que también es el sentido de la universidad, un poco regresar ese conocimiento que se genera, regresarlo a la comunidad. Entonces, es decir, aquí hay varias dimensiones que tocar, ¿no? Desde cómo viven las académicas la universidad, cómo viven las investigadoras la universidad, cómo la universidad construye una ideología o un conocimiento, un cuerpo de conocimiento que también dicta el qué y cómo también se retribuye a la sociedad civil. Entonces yo creo que hay varias dimensiones aquí que nos ponen un desafío mucho mayor, ¿no? Y una responsabilidad que yo creo que todavía no estamos acabando de asumir. No sé, eso es mi aporte. Impresionante, impresionante, Alma. Sí, y yo creo que a veces no hay diálogo, sino un monólogo permanente de parte de la universidad y sin interacción. Bueno, estamos a tiempo. Impresionante, Cristina, Andrea, Alma, Natalia. ¿Querés hacer el cierre, Nati? Sí, simplemente quería agradecerles por la participación, por seguir compartiendo y visibilizando sus trabajos, sus experiencias y bueno, ojalá que podamos encontrarnos
en otra situación, luchando por otras causas más esperanzadoras y más libres para todos y todas, ¿no? Para cerrar, quería agradecer a Claxo, que a través de su página web va a publicar este conversatorio, y también al IPEC, que es el Programa de Estudios Culturales de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que es el que nos está facilitando este canal de YouTube. Las abrazo, Martín, te abrazo también, y sigamos adelante y luchando hoy, siempre, y hoy más que nunca. Gracias a todas. Muchas gracias. 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 Abrazos.